Vamos a entrar a uno de los mejores museos de cera en el mundo, con la peculiaridad de que en este museo se pueden tocar a las figuras, se le puede meter el dedo en la nariz. ¡No tengo elección! A Vin Diesel, que está violento este bicho, la verdad. Este antebrazo parece una pierna mía. Vamos a conocer la historia de estos museos, de dónde nacen. Es bien tétrica, aunque ustedes no lo crean. Estos museos nacieron de gente muerta. Ahorita les voy a contar. Nos encontramos en Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Orlando, y vamos a entrar al que se considera el mejor museo de cera del mundo, o más bien la cadena. Estos son los Madame Tussauds que hay en diferentes partes. El original está en Londres y esta es la sede de Orlando. Así que vamos a echarnos unas carreras con el hombre. En el museo hay diferentes áreas que nos vamos a encontrar. Hay áreas de superhéroes, hay áreas de estrellas, de artistas. Y empezamos con Miss Worldwide. Ya tú sabes. Qué curioso y qué increíble eso de que se puedan tocar, porque las figuras están hechas exactamente igual a las personas que representan. Incluso los que tienen cabello, que el hombre no, tienen cabello real. Tienen estilistas que les cuidan el pelo. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, esta chivita de aquí es pelo real. Las arrugas, las manchitas, todo. Estoy grabándolo aquí, tocándole la barba. Qué raro se siente esto. Juan, exactamente, estamos en la Florida. No estoy seguro si esto es una isla o un nuevo continente. ¡Bichos! Juan Ponce de León, el que desembarcó en la Florida. No esperaba que hubieran figuras así históricas también. Entonces, ¿qué nos esperará más adelante? ¿Yo por qué? Tío Sam, no, yo acabo de llegar aquí. No, mejor me voy con el abuelo Abraham. Abuelo, ¿qué se sabe, abuelo? ¿Cómo va todo? Qué locura ver esto así real, tan de cerca. Amigos, nada más y nada menos que Abraham Lincoln. Resulta que este museo de cera y la forma en la que nació recrear a las personas así de manera tan real, que es una locura que aquí uno pueda tocarlas y sentarse encima, porque son figuras que pueden valer 200,000, 300,000 dólares, valen más que un carro de lujo. Todo esto nació porque el artista que empezó a recrear los rostros de personas era un artista que usaba rostros de gente que la pasaban a la guillotina. Después de que los desvivían y todavía estaba tibia la cabeza, creaba los moldes y exhibía rostros de personas muertas. Así de tétrico como lo oyen, ese era el entretenimiento en ese entonces. ¡Qué fuerte! Y así fue como nació. Así fue como hoy en día están estas figuras de cera de gente famosa. No puede ser que aquí se puede ir a la luna con Neil. Vámonos, Neil, saltemos. ¿Vieron? ¡Qué rápido se llega a la luna! ¿Será real la teoría de que Estados Unidos llegó de primero a la luna en aquel momento? ¿Qué dicen ustedes? Perdón, señores, ahorita no tengo tiempo. Tengo que discutir unas cosas muy importantes. Trump, vea, necesito esa torre Trump de Nueva York a pagos. Por lo menos $100 mensuales, fácil. Yo se los puedo pagar. ¿Cerramos o no cerramos trato? También tengo un amigo con problemas. Si pudiéramos hacer algo. Él no parece, pero es muy buena persona. No crean, este bicho es que mide 2 metros. Vean qué imponente este señor. Esto es lo que les decía del cabello. Esto es cabello real, está peinado. Viene un estilista, ponen pelo por pelo, le hacen el corte de pelo, lo peinan y le dan mantenimiento. Se lo cuidan y si es necesario, se lo cambian. Walty, ¿no tiene unas entradas a Disney por ahí que me regale para traer a la familia? Esta no la vi venir. Tienen una figura de Albert Einstein. Los descubrimientos de la física, de la matemática de este bicho cambiaron la humanidad y esto es muy interesante. Figuras como la de él, que a él obviamente no le pudieron sacar modelos 3D. Normalmente ellos hacen un escaneo completo, le sacan 250 medidas, fotografías de altísima resolución e incluso le sacan un molde de la cara. A él no se lo pudieron hacer y a muchos de los que están aquí. Entonces lo recrean a partir de fotografías. Él se recreó con una fotografía de 1930. Son unos genios también recreando una simple imagen. Se dice que este genio no le gustaba usar medias, así que vamos a ver si aquí lo tienen. Efectivamente, dicen que fue a la Casa Blanca a comer sin medias. Y aquí les va un dato bien impactante, la verdad, y es que Einstein descubrió esta fórmula, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, si no me equivoco, algo así. Y a pesar de que él no fue el creador de las bombas, esta teoría fue la que permitió que se desarrollaran. De hecho, él escribió una carta en la que él se arrepentía y él decía: si hubiera sabido que esto iba a pasar, yo hubiera sido relojero. ¿Pueden creerlo? Además nos encontramos... ¡Uy!
cómo funciona esta conducción de electricidad. Ella es de quien les hablaba, la creadora de todo lo que ustedes han visto, que inició haciendo rostros de personas recién guillotinadas. Aquí lo representan. Ahora sí, ¿qué es lo que andaba hablando? Usted y yo ya. Ya sabía yo, lo dejé congelado. Vamos a arreglar esto de una vez por todas, muchachos. Paz. Amigos, hay una figura de Lionel Messi. La figura tiene los tatuajes que tiene Lionel Messi. Hay una figura del bicho también. Está bien alto el bicho. Ahora que lo pienso, esto es lo más cerca que voy a estar de Ronaldo en la vida. Estas figuras de cera tardan unos 6 meses más o menos haciéndolas. Pueden pesar de 70 a 100 kilogramos. Y aunque ustedes no lo crean, una de las partes más difíciles de hacer de estas figuras son las orejas. Dicen que las orejas son como una huella digital, son únicas en cada ser humano. Entonces, que de las partes que más trabajo llevan son las orejas, los dientes, que los dientes no son de cera, son de otro material especial dental, y los ojos, porque si los dientes los ponen 1 milímetro mal, 1 milímetro hacia un lado o hacia el otro, o la sonrisa pasa de ser una obra de arte a ser algo raro. Entonces llevan mucho cuidado, y los ojos tienen profundidad, no son como vidrios o bolinchas, sino que los ojos son pintados y hechos a mano. Tienen una profundidad que da una sensación de que lo ven a usted por donde se mueva. El área de los artistas. Nos encontramos a Rihanna, que le hicieron la escultura de ella estando embarazada. Qué curioso. Por aquí nos encontramos a Dua Lipa endiamantada. Pongan atención a los detalles, los tatuajes, las cejas, las pestañas, la sonrisa. Y en las mujeres, obviamente el pelo va a llevar más trabajo. Recuerden que esto es pelo real. Tienen que darle mantenimiento y todo. Maluma es considerado uno de los artistas más atractivos del mundo. ¿Qué tanta diferencia hay entre él y yo? Estoy enamorado de 4, baby. Ten cuidado, crack. No vayas a matar a alguien de la risa. Ten cuidado. No me digan, no comenten mejor. Pero ¿quién tenemos por aquí? El Bad Bunny. Vean cómo ha cambiado el Bad. Este es el estilo que 2020, 2021. Ya entiendo por qué los señores no me lo querían. Vean qué flow. Vean este pelo acolochado con 3 colitas. No sé ustedes, a mí no se me parece demasiado, pero no sé si es que tengo en mente el nuevo Bad Bunny, que siempre anda con saco, como más formalito, que no anda tan extravagante. Cuando esto al parecer le venía saliendo la barba. Vean los detalles de las uñas. ¿A ustedes se les parece o no se les parece? Vea, Michael. Aquí. Yo sé que usted me hubiera contratado en aquel tiempo. Importante que todos los créditos de este video son para Beyoncé. Ella fue la que lo hizo y ella era la que lo merecía 100% siempre. Gracias, Beyoncé. Un dato curioso acerca de estas figuras de cera es que reciben mantenimiento como que si fueran una persona. Todos los días reciben su mantenimiento e incluso les pueden llegar a hacer cirugías, o sea, actualizaciones. Si una persona de las que está aquí en cera se hiciera una cirugía en la cara o qué sé yo, se adelgazó, aquí le pueden hacer las correcciones para parecerse a la nueva figura del artista. Además, estas figuras se encuentran en un ambiente controlado. Aquí no se puede poner muy caliente porque se derriten. Son figuras literalmente de cera. Si hubiera una falla en el aire acondicionado, puede costar miles o millones de dólares. Entonces, el ambiente tiene que estar controlado 24/7. No, yo también sé. Cuidado. Henry, pero alce. No me eche todo el helicóptero a mí. Esta área de superhéroes está increíble. La recreación también, hasta de los trajes, es impresionante. Leía que hay figuras que no funcionan. No sé a qué se referirá. No sé si será que no se parecen o que tal vez a la gente ya dejan de llamarle la atención. Entonces las reutilizan, las derriten por completo y utilizan la cera para crear nuevas. Esta figura de Aquaman es una cosa increíble. Vean los detalles de Jason Momoa y de todo el traje. Este en teoría debería ser el tamaño real de Shrek y de Fiona. Ya voy entendiendo por qué todo el mundo muy lejano les tenía miedo. Vean el tamaño de un ogro. Vean el puño del hombre y el puño mío. Bueno, bichos, los veo. Ya, vámonos. Yo les tengo que ser sincero, la verdad. Yo soy fan de muchas películas animadas. Kung Fu Panda me encanta. ¿Qué dicen ustedes entre Shrek y el panda? ¿Quién gana? Es una buena pelea, la verdad. Viendo el tamaño real de los dos, hagan sus apuestas. ¿Pero qué es esto? Esto realmente es un brazo. Estos son como 2 piernas mías. Es un gigante. La Roca. Hasta agachado es más grande que yo. Bueno, y que no nos falten las estrellas más grandes del entretenimiento. Leonardo DiCaprio, Selena Gómez, que ojalá por favor vuelva con Justin Bieber, Samuel Jackson.
Jackson. Uy, no. Pero por favor, los más guapos del entretenimiento. ¿Es ese Brad Pitt y Araya Vlogs? No. Uy, ¿qué? ¿Cómo nos vamos a quedar por afuera si está Morgan Freeman? Aquí en Orlando existe el restaurante de una celebridad, de un chef celebridad, de Gordon Ramsay. Este no es un restaurante elegante, sino que es más bien un restaurante de comida rápida, una cadena que él tiene, que creería yo, si es un chef, es tan prestigioso. Y además, la comida duraron como sus 15 minutos en tenerla lista, entonces no es tan comida rápida, no está tan preparada. Debería de ser una cosa espectacular, es la expectativa que traigo. Entonces nos pedimos algo que trae las 3 carnes, tiene pollo, tiene pescado, tiene camarones. Aquí también se puede comprar langosta. De hecho, el menú es bien pequeñito. Ofrecen estas carnes, papitas, unos batidos y poco más. Y cuando los restaurantes son así, es como que están enfocados en esos productos, hacerlos de la mejor manera. Este tipo de restaurante se llama Fish and Chip, que es un plato muy importante en Inglaterra. Él es de Inglaterra. Entonces, esto debería ser locura. Empezamos viendo que el empanizador es muy diferente a un empanizador común y corriente. Claro que sí, amigos. Totalmente aprobado por Chayanne. Este es el pollo. Está bien jugosito. Tiene sabor a especias, a diferentes hierbas. Un saborcito como a limoncito, como a mentita. Y el empanizador le da ese sabor a comida rápida. Brutal, brutal. Este de aquí es el pescadito que se quiebra solo. Si se le hace mucha fuerza, se quiebra. Suavecititico. Está bueno, me parece que demasiado aceitoso para mi gusto. Como que es un tipo de pescado que sabe fuerte a bacalao. Vamos con el camaroncito. Me llama la atención el empanizador de todos, que es diferente. Ya estoy viendo, me parece como que la carne como tal no está muy cocinada. A diferencia del empanizador que nosotros conocemos, parece como que aquí se quema por fuera, se fritea el empanizador, pero la carnita queda media cruda por dentro. No cruda, por supuesto, pero no bien cocinada. Entonces tiene un saborcito fuertecito a camarón. Vamos a probar las papas especiales de la casa. Unas papitas con queso, con trufas, me parece que con cebollino. La papa está rica, no tan brutal, pero esta mezcla de trufas con queso, cebollino y sal de mar, brutal. Por supuesto, tenemos que probar las salsas especiales de la casa. Esta es la salsita de Gordon Ramsay. Nada muy espectacular, una salsa tártara que está rica. Y esta de aquí es una mayonesa de la casa. Se agradece que no sea mayonesa de tarro, mayonesa arregladita, un toquecito ácido, tiene limoncito, no está demasiado grasosa, espectacular. Aquí habían unos batidos de azúcar, yo me pedí uno pequeñito para no abusar. Este es el batido de Briscoff, me parece que se llama, a ver qué tal. Un batido de vainilla, tiene como caramelo y tiene un sabor a una galleta. Coma diabético, pero brutal. Qué rico, la verdad es lo que me esperaba. Yo decía que un chef tan prestigioso tenga su cadena de comida rápida, debería ser la mejor comida rápida que yo haya probado jamás. Y tal vez no sea lo mejor, pero está muy buena. Recetas muy únicas, muy especiales, muy rico. Por esto que ustedes ven aquí, pagué $27, que para hacer comida rápida y comida frita está costosito. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció el Museo de Cera, estas figuras, la historia, qué fue lo que más les llamó la atención. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy tocó a Messi y a Ronaldo.